Ya estamos de regreso con nuestra última parte de Este a Oeste. María y yo vamos a analizar ahora el famoso discurso del presidente Biden, su primer discurso al Congreso en este año y desde su presidencia, celebrando los 100 años, los primeros 100 días, perdón, de su gobierno. María, quería preguntarte de una manera general, ¿cómo calificas o cómo viste tú el discurso del presidente Biden? Bueno, en términos generales fue un discurso un poco básico para lo que esperábamos. Vimos una Kamala Harris y una Nancy Pelosi muy felices detrás del presidente, aplaudiendo de una forma muy entusiasta para realmente lo que estaba diciendo Joe Biden. Se apeló definitivamente a políticas socialistas, a políticas que apoyan el estado de bienestar, pero un avance en la agenda quizás de la izquierda autoritaria, porque ellos piensan seguir avanzando en, por ejemplo, en el establecimiento del salario mínimo interprofesional a los $15. Se interpeló y se hizo una alusión a los sindicatos, a la educación pública, se omitió también la crisis en la frontera y en términos generales, pues yo creo que el presidente Biden dijo una serie de afirmaciones que no fueron realmente ciertas, pero que su base, la base sobre todo de izquierda y de izquierda más radical, pues aceptó y además quisieron que el resto del mundo lo diese como hecho, ¿no? Sí, yo creo que para mí fue importante dentro del discurso, de las cosas más importantes fueron las que no se dijeron, las que faltaron en el discurso. Como tú decías, el tema de su crisis doméstica, su primera crisis, que todavía es una crisis mayor, que es en la frontera, la crisis humanitaria, no se tocó, se pasó muy por encima. ¿Por qué tú crees que en ese escenario donde él pudo haber hecho un caso o haber puesto o hacer un discurso más coherente en el tema de la crisis en la frontera no lo hizo? ¿A qué tú crees que se debió eso? Bueno, yo creo que quiso echar balones afuera, literalmente. Yo no le interesaba hablar de la crisis migratoria, de la crisis humanitaria. Hemos visto una Kamala Harris, además, que esta semana se ha negado a visitar esos, digamos, esos centros de detenciones y en varios debates internacionales en los que he participado, la mayoría de contertulios critican muy seriamente al presidente Biden y también a la vicepresidenta Kamala Harris por esta gestión en la frontera. Pero María, el presidente Biden también en su discurso, cuando se juramentó de presidente, habló mucho de la unidad y de la unidad en todo el país y como venía a ser un agente para unificar el país. Sin embargo, en este discurso habló muy directamente de que Estados Unidos es un país que tenía un problema endémico racial, lo cual obviamente yo creo que eso no es cierto. ¿Qué te pareció a ti esa parte? Bueno, lamentablemente parece ser que la administración Biden y Harris están compradas de esa extrema izquierda, la izquierda radical, de ese movimiento como Black Lives Matter, que ha sido destapado, pues, comprando, adquiriendo varias mansiones. Y como analizaremos en futuros programas, nos daremos cuenta que a cualquier persona que vayamos entrevistando en este país, dará siempre la misma respuesta, que no es cierto, que es simplemente un discurso populista. Y yo creo que algo que me llamó la atención fue cuando Joe Biden dijo y preguntó que si realmente los estadounidenses deberían de seguir preguntándose si ellos de verdad encajan en este país. Y la realidad es que todos encajamos en este país, vengamos como refugiados, asilados, seamos negros, blancos, chinos, o sea, musulmanes, cristianos. Es una lástima porque en vez de unir, pues eso hace que continuemos de forma, digamos, individualizada y con miedo al prójimo. Yo creo que uno de los puntos también que a mí me llamó mucho la atención de querer que él quiso tomar el protagonismo y el liderazgo de que fue la persona en cierta manera como que no había vacunas ni había un sistema de distribución de las vacunas cuando él llega a la presidencia, lo cual debió aprovechar ese momento para buscar esa unidad y decir y darle crédito a quien en realidad se lo merece, que la administración pasada trabajando con la industria privada, con las farmacéuticas privadas, pudieron dejar 2 vacunas para cuando llegó a ser presidente, porque él se vacunó y todavía no se había juramentado, o sea que la vacuna ya existía y lo que ha hecho ha sido es invertir más en expandir la distribución de las vacunas, porque cuando él llega ya se estaban distribuyendo 1,000,000 y pico de vacunas por día. Entonces yo creo que eso fue, me pareció un poco deshonesto y le faltó utilizar ese momento político para poder ayudar a curar asperezas y a darle y a pasar esta rama de olivo y decir, no, o sea, durante la administración pasada
pasada tuvimos y se hizo esto, no fue que encontramos un caos, lo que hicimos fue trabajar con lo que había dejado la administración pasada y ampliarlo, porque él toma el gobierno en el momento en el cual comienza a salir la vacuna. Entonces yo creo que fue un momento que no aprovechó y que se lo hizo, quiso hacerlo de él, cuando en realidad quedó muy mal porque no fue un momento de él. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que parece que solo están buscando la unidad cuando se trata de temas puntuales en los que ellos quieren sacar rédito, como por ejemplo el caso de la crisis migratoria. Sin embargo, como tú bien mencionas, en el tema de la vacuna han querido borrar el legado de Trump, han querido anularlo y además han mentido descaradamente porque no tenían un plan. Donald Trump sí lo tenía y como tú bien dices, había vacunas, se estaba vacunando a las personas y es triste porque estamos hablando de digamos, la circunstancia o la coyuntura más importante en este momento a la que nos enfrentamos, la crisis sanitaria. Sí, es increíble. Yo también me quedé, para mí, mucha de la preocupación también en este discurso es que hablar de 6 trillones de dólares y hasta 10 trillones de dólares, aumentándole a la deuda del país, es algo impensable. Y hablar de esa cantidad de dinero como si el dinero se imprimiera en árboles fue muy preocupante. Es una deuda muy grande que el país que él quiere, a la cual él quiere asumir para agrandar el gobierno y para tener más burocracia. Yo creo que en realidad va mucho más en detrimento, y hablando con los mismos economistas, analistas económicos, están muy preocupados con el futuro del país, con un endeudamiento tan fugaz, tan rápido, con cantidades, o sea, que llaman tanto la atención, o sea, 2 trillones por aquí, 3 trillones por allá. Algo que tú dijeras, bueno, pero si la economía lo puede mantener y resolver, ¿por qué no? Pero la economía no está en esa situación. La economía se está recuperando después de una pandemia. Acordémonos que la economía, cuando llega la pandemia, era una de las más fuertes en la historia, con un crecimiento amplio, con un desempleo bajo, pero la pandemia lamentablemente acabó con esa economía y se ha comenzado a recuperar. Entonces, pensar en endeudarse de esta manera sin tener las posibilidades de crear los empleos al mismo tiempo, aumentando los impuestos a las empresas y a los inversionistas, en cierta manera asustándolo de invertir y de crecer en Estados Unidos. No sé de qué manera piensa el presidente Biden o ha estado pensando su administración que van a pagar por un endeudamiento tan rápido como el cual ellos están pretendiendo pasar en el Congreso. Bueno, yo creo que son políticas muy irresponsables. A mí me molestó particularmente el ataque a Wall Street. Las personas, por lo menos la izquierda en este país, la mayoría de los países, parece ser que tienen una inquina, un odio hacia la bolsa del mercado. No saben cómo funcionan, no saben que eso repercute en las pensiones, que todos nos beneficiamos, que eso es parte de un mercado libre, de la belleza que tiene este país y de lo que es el capitalismo en sí, ¿no? Pero bueno, el tema de los impuestos definitivamente va a alejar, va a asustar a los inversores y por otra parte los ejemplos que él ponía de personas que no podían llegar a final de mes, que no tenían comida, un plato sobre la mesa, pues lo cierto es que a esa persona, por supuesto, hay que echarle un cable, pero la realidad que vivimos y con la que nosotros nos enfrentamos es que hay muchísimos empresarios que dicen que les está siendo imposible contratar a las personas porque se niegan a trabajar, porque es más fácil cobrar el desempleo y esto va a tener unas consecuencias. Es lastimosamente, digamos, la marca insignia del Partido Demócrata, un endeudamiento del que ellos no se van a responsabilizar, pero sí van a hacerlos nuestros familiares más cercanos, nuestros hijos, nuestros nietos, que van a heredar un país, el país más endeudado del mundo y sobre todo lo que quieren también hacer es el país más endeudado y el que se arrodille ante cualquier circunstancia que en contra. Bueno, gracias María. Llegamos con esto al final de nuestro análisis en este programa de Este a Oeste. Como siempre, aquí los esperamos cada semana con mucho contenido interesante, así que te doy un segundito, María, para que se despida. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana y no olviden suscribirse al canal. Hasta claro, pronto. sí, como dice María, si no se han suscrito, por favor, a la campanita un clic para que se suscriban y puedan recibir las actualizaciones de nuestro contenido que estamos sacando toda la semana. Así que, de nueva vez, muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en la próxima semana en una entrega más de Este a Oeste. Que las pasen muy bien.
Este programa es una producción de Lora Media Consulting.